¿Cómo están? Hoy día vamos a trabajar el tema de organizaciones civiles en el Perú. Ese es nuestro tema de hoy. Mire, cuando hablamos de organizaciones civiles, su origen es la llamada capacidad económica de quienes lo promueven, es decir, de mecenas. Mecenas son personas con mucho dinero que llega un momento en que para sentirse bien consigo mismos, según ellos, prefieren invertir su dinero en obras de bien social, muchas veces ligadas a intereses personales, pero ellos las llaman bien social, pues. Ejemplo, Joseph Soros es el mayor impulsor de organizaciones civiles en todo el mundo. Es un húngaro que tiene mucho dinero y que su mayor hobby, si cabe el término, es la fundación de organizaciones civiles u organismos no gubernamentales, conocidos comúnmente como ONGs. ¿Cuál es la justificación? La defensa de los llamados derechos humanos en países donde logran tener presencia. ¿Por qué? Porque las ONG, para poder tener ingreso a un Estado, necesitan evidentemente la autorización de los estados, de los propios gobiernos. Por eso es que buscan, en defensa de los derechos humanos, entre comillas, tener mayor protagonismo dentro de determinados territorios. ¿Cuál es el objetivo central? Y por eso decía que no son tan mecenas esos señores. Es la confrontación, el antagonismo. Prueba de ello, por ejemplo, que en el Perú, en las elecciones generales, ha habido diversos enfrentamientos o grupos anti. Se dio en las elecciones del 2006, se dio en las elecciones del 2011, se dio en las elecciones del 2016, donde los anti ya votaban no por una opción, sino por evitar que otra opción llegue al poder, pues. Y eso es prueba clara de la presencia de quienes, de las llamadas ONGs en el país, puesto que la confrontación, el antagonismo, es parte de su política o estrategia de manejo, pues. Vamos a los hechos. Perú 2001. Alejandro Toledo Manrique era el virtual presidente del Perú. Y oh casualidad, el propio Alejandro Toledo afirmaba: mi amigo, el señor Soros. Ya te he mencionado quién es el señor Soros, y volvemos a la primera parte. Es el mayor impulsor de organismos civiles en todo el mundo, de organismos no gubernamentales. Y palabras textuales de lo que Toledo estaba logrando en esos años: mi amigo Richard Soros me obsequia $1 millón para garantizar el retorno a la democracia del Perú. Entonces, si tú te percatas del hecho objetivo, que una persona como el señor Soros obsequie $1 millón a un señor presidente de un país como el Perú, un país en vías de desarrollo, no es nada desinteresado, por decirlo menos, pues. Justamente a consecuencia de ese hecho, en nuestro país se dio la fundación de diversas ONGs a partir del año 2001 hasta el año 2019, porque el 2020 de alguna manera los hechos dan lugar con este problema que tenemos de la pandemia mundial, a que las ONG no tengan protagonismo por esos días. Pero entre el año 2001 y el año 2019, el Perú ha sido escenario de la fundación de la mayor cantidad de ONGs acá en Sudamérica. Vamos a citar 3 ejemplos de ellas. Por ejemplo, Proética, por ejemplo, IDL Reporteros, por ejemplo, la Comisión Andina de Juristas. Son diversas ONGs fundadas en nuestro país. Las acciones de las ONG, ¿cuál es? El cuestionamiento de políticas de Estado, pro defensa de los llamados derechos humanos. Todo representante de las organizaciones civiles cuestiona las políticas de Estado porque dice que violan los derechos humanos. ¿Y cómo lo hacen? A través de marchas, a través de salidas de grandes grupos, o las denominadas marchas, las cuales están debidamente financiadas, con el propósito de generar confrontación, con el propósito de generar antagonismo, como decíamos al inicio, y de esa manera alcanzar mayor presencia, mayor protagonismo político, pues. Ahora tú me preguntarás, profesor, pero eso en particular, ¿en qué le puede beneficiar a una persona como Soros? Es que el poder político, hijo,
la influencia política es tremenda. En la medida que las ONG tengan mayor influencia política dentro de un Estado, entonces más posibilidades tienen de manejar ya no solamente políticas de Estado, sino decisiones de tipo económica, al estar de alguna manera coludidas o en acuerdo con las políticas de Estado propios de cada país. Y eso es lo que está pasando en el país, pues donde las políticas de Estado están muy ligadas a la posición de grupos de izquierda, que en este caso son representantes en su mayoría de las denominadas ONGs, que cada vez, repito, tienen mayor presencia política en el Perú. Muy bien, al respecto vas a hacer la actividad. Gracias.